A veces, las personas más frías solo necesitan un suéter. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy estamos en un versus arácnido en el cual se enfrentarán el Spider-Man de Andrew Garfield, el Spider-Man de Tom Holland, y el Spider-Man de Tobey Maguire. El traje que Tom utilizará en este versus será el Iron Spider, Tobey utilizará su traje azul y rojo, al igual que Andrew, y sin nada más que decir comencemos. Este 6 meses después de haber recibido sus poderes, es reclutado por Tony Stark para combatir con el equipo del Capitán América. Luego suceden los acontecimientos de su película en solitario, pero tras irse a una excursión, Thanos atacaría la Tierra, así que se va al espacio con Iron Man y entre otros personajes, pero estos fracasarían en su plan. Pero los Vengadores que quedaban viajarían en el tiempo para recuperar las gemas y los traen a todos para combatir con el Thanos de 2014. Luego de derrotarlos, se iría a Europa con sus compañeros, y conocen a un supuesto héroe llamado Misterio, que al final resultó siendo un villano y lo derrotó, y ahora deberá resolver el problema que tiene ya que revelaron su identidad. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró pelear con el Capitán América y eso que puede sostener helicópteros y mover carros a patadas, pudo detenerle un golpe al Soldado del Invierno y eso que puede romper puertas de metal, pudo detenerle un golpe a uno de los sirvientes de Thanos, el cual pudo derrotar a la Hulk Buster, la cual estaba diseñada para derrotar a Hulk, pudo sostener un edificio, detener un auto con facilidad, sostener un contenedor de metal con sus manos, mover a Gigan Ant-Man de una patada y debe medir lo mismo que un edificio promedio, pudo sostener un barco con sus telarañas, pudo levantar escombros de concreto, cargar autos con facilidad, y mover a Thanos de varios golpes, y también sostenerlo con sus telarañas. Resistencia. En resistencia demostró resistir que el Capitán América y Ant-Man lo golpearan, que Thanos lo golpee, que Gigant-Man lo golpeara, que varios escombros le cayeran encima, que un tren lo atropelle, golpearse varias veces con una campana, y que un autobús lo golpeara en la cara. Velocidades. En sus velocidades demostró poder atacar al Capitán América sin que reaccione, puede esquivar balas de drones, atacar a Thanos sin que reaccione, puede correr y desplazarse con sus telarañas, esquivar un disparo de Misterio, esquivar meteoritos, atacar a criminales sin que reaccionen, y esquivar las alas del buitre. Inteligencia. En inteligencia demostró hacer su lanzatelarañas, crear su traje casero, y saber pelear. Axe. En Axe demostró tener sentido arácnido, aunque está en desarrollo, y puede treparse a las paredes. Luego de haber sido mordido por una araña, y tras la muerte de su tío Ben, Peter se haría un traje para salir a las calles y combatir el crimen, y al mismo tiempo estaría buscando al asesino de su tío, pero no duraría mucho ya que el Dr. Connor se había inyectado un suero que lo convertiría en un lagarto gigante. Spider-Man lo detendría ya que quería convertir a todos en lagartos. Luego de derrotarlo seguiría con su vida como el Hombre Araña, y avanzaría en su relación con Gwen, y lucharía contra Electro y logra derrotarlo, aunque Gwen moriría a causa del Duende Verde, aunque continúa siendo el Hombre Araña. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró poder arrancar una barra de metal, partir una patineta, poder derrotar personas fácilmente, derrotar criminales fácilmente, sostener su propio peso con solo 2 dedos, destruir un aro de básquet con solo saltar, pudo detener los ataques del lagarto, el cual fue capaz de atravesar el techo de un auto, y mandarlos a volar, detener un auto de policía, puede doblar un poste con solo arrojar un balón, puede sostener un auto colgando de un puente, hacer caer al lagarto, arrancarle la cola, derrotar soldados con facilidad, abrir una tubería, detener un auto, y arrancar un hidrante. Resistencia. En resistencia demostró ser estrellado contra 2 paredes, golpes y cortes del lagarto, ser electrocutado y luego caer en un taxi, un disparo en la pierna, caer hacia un ring, ataques de Electro, ser electrocutado por Electro, el cual había recibido el poder de toda una planta eléctrica, y caer a unas tuberías. Velocidades.
En sus velocidades demostró esquivar balas de pistolas fácilmente, esquivar el ataque de un criminal, puede esquivar los ataques del lagarto, atrapar una mosca cuando volaba, esquivar disparos de francotiradores, salvar a Stan Lee de una mesa, salvar personas de ser atropelladas, bloquear misiles con una tapa de alcantarilla, esquivar balas de ametralladora en el aire, esquivar los rayos de electro, y poder salvar a las personas de ser electrocutadas. Inteligencia. En inteligencia demostró. Pudo descubrir la manera de derrotar a Electro, pudo crear sus lanzatelarañas, pudo manipular la tecnología de Obscor, y es bueno en el combate aunque este puede llegar a ser confiado y se pone a contar chistes cuando no debe, lo que a veces le puede dificultar un combate. Axe. En Axe demostró tener capacidades arácnidas, y tiene sentido arácnido. Este era un estudiante que fue mordido por una araña en una excursión, unos días después este comenzaría a tener poderes los cuales este aún no sabía cómo usarlos, luego este aprende a utilizar sus poderes y entraría a un espectáculo de lucha libre, después de ganar dejaría escapar a un ladrón, minutos luego de que este saliera se dio cuenta de que su tío Ben había sido asesinado, este por venganza causa la muerte del ladrón, tiempo después de que su tío muriera recordando sus palabras este se convertiría en el hombre araña. Ahora vamos con sus habilidades. Fuerza. En fuerza demostró atravesar el techo de un auto con facilidad, atravesó el planeador del Duende Verde con facilidad, mandó a volar a Flash de un golpe y eso que este era más grande, arrojó al Duende Verde con solo patearlo, tiró un muro usando sus telarañas, sostuvo una cabina con niños dentro utilizando solo una mano, pudo detener un tren que iba a gran velocidad aunque luego de esto quedó inconsciente, le lanzó 2 mesas al Dr. Octopus haciendo que una de estas lo mande a volar, atravesó al hombre de arena de un golpe, sostuvo una gran estructura de metal con un poco de dificultad para luego tirarlo sin mucha dificultad, pudo romper las telarañas de Venom las cuales son capaces de soportar el peso de un camión de construcción lleno de ladrillos, y pudo arrancarle las piernas al hombre de arena de una patada. Resistencia. En resistencia demostró resistir atravesar el techo de un auto, resistió la explosión de una de las bombas del Duende Verde la cual lo mandó a volar, que el Duende Verde lo mande a volar de una patada, que el Duende Verde lo mande a volar nuevamente rompiendo un muro, resistió golpes del Duende Verde, resistió que el Dr. Octopus lo mande a volar para que luego le caigan escombros encima, resistió caer a un tren en movimiento desde una gran altura, resistió ser atropellado por un tren, resistió una apuñalada, y una patada y golpes de Harry, resistió ser golpeado contra vigas de metal para luego ser ahorcado por Venom y resistir golpes del hombre arena gigante, resistió golpes de Venom, y resistir 3 golpes de Venom. Velocidades. En sus velocidades demostró. Pudo humillar a Flash esquivando e interceptando sus golpes para posteriormente mandarlo a volar, su sentido arácnido le permite ver las cosas en cámara lenta para poder esquivar golpes fácilmente, corriendo pudo esquivar las balas del Duende Verde, pudo escapar de un edificio sin ser visto por la policía hasta cuando el edificio estaba rodeado, le quitó el arma a un hombre que lo apuntaba en la cabeza con facilidad, esquivó las cuchillas del Duende Verde que iban muy rápido, pudo treparse al techo antes de que su tía entrara a la habitación, desapareció del techo de su habitación antes de que el padre de Harry lo viera, desapareció rápidamente de la casa de Harry y eso que este solo lo dejó de ver por un segundo, esquivó un tren que iba a gran velocidad, esquivó balas de metralletas a media distancia para que luego disparen, salvó a Mary Jane antes de que esta fuera aplastada por una gran estructura de metal, y puede pelear cuerpo a cuerpo. Inteligencia. En inteligencia demostró saber conducir, pudo crear su propio traje, sabe usar sus poderes en una pelea, y es sigiloso. Axe. En Axe demostró trepar las paredes, puede lanzar telarañas, y tiene sentido arácnido. Toby se encontraba en el laboratorio de Kingpin, Toby estaba luchando con este porque quería encender una máquina, pero no pudo detenerlo y cuando encendió la máquina esta tuvo una falla la cual hizo que explotara creando fisuras multiversales, absorbiendo a los Spidermans de otras dimensiones y absorbió al Spiderman de Andrew, y el Spiderman de Tom, Andrew, se encontraba peleando con el Duende Verde y este le arrojó un gas que alteró su mente, y el Spiderman de Tom estaba peleando con el Dr. Octopus y le inyectó un suero que afectó a sus células y lo convirtió en un villano.
El Spider-Man de Tom empezó a destruir la ciudad. Cuando el Spider-Man de Toby vio eso en la televisión, fue rápidamente a donde estaba sucediendo eso, y el Spider-Man de Andrew escuchó los estragos, y fue a ver qué era. Cuando los Spider-Man de Andrew y Toby llegaron se sorprendieron porque vieron que no eran los únicos Spider-Mans, y el Spider-Man de Tom vio al Spider-Man de Toby y fue a atacarlo. El Spider-Man de Andrew se retiró porque el gas que le arrojó el Duende Verde le estaba afectando. Toby le pregunta a Tom, ¿quién eres? A lo que este le responde, soy Spider-Man, y Toby dijo, es imposible porque yo soy el único Spider-Man que existe, y Tom le dijo, ya ves que no. Luego Tom rápidamente le mete un puñetazo a Toby, pero Toby rebota contra una pared y Tom intenta patearlo pero Toby lo esquiva rápidamente. Toby le tira una telaraña en la cara, y lo golpea en la cara, y Tom logra quitarse la telaraña y patea a Toby. Este hace una especie de catapulta con sus telarañas y se lanza rápidamente contra Tom. Tom sale volando hacia unos autos. Tom agarra un auto con sus telarañas y se lo lanza a Toby. Toby reacciona y logra atraparlo. Tom le mete un puñetazo en el estómago a Toby, este cae al suelo pero se levanta rápidamente y patea a Tom en las piernas, desequilibrando a Tom. Toby se tira contra Tom pero Tom le mete una patada y lo tira contra un edificio y rápidamente Toby se arroja del edificio contra Tom, pero Tom le tira una telaraña en la cara y Tom le mete una patada rápidamente haciendo que Toby cayera al suelo y este lo atraviesa con unas de sus patas de araña metálicas. Tom estaba cansado de tanto pelear con Toby. Cuando ya estaba normal lo que hizo no lo podía creer, ya se le estaba pasando el efecto del suero que le había puesto el Dr. Octopus. Mientras tanto al Spider-Man de Andrew le estaba afectando el gas del Duende Verde. Mientras despertaba, más perdía el control, el gas se estaba apoderando de su mente volviéndolo loco. Cuando el gas terminó de invadir su mente despertó, no como Spider-Man sino como un ser de maldad. Este empezó a matar gente y a destrozar la ciudad, mientras el Spider-Man de Tom estaba lamentando haber matado a otro Spider-Man, y al escuchar que habían destrozado la ciudad, se puso la máscara y fue a ver qué estaba pasando. Al llegar quedó sorprendido al ver que había gente muerta, y los edificios estaban en ruinas, mientras su sentido arácnido le alertó que lo iban a atacar. Este esquivó rápidamente una viga de hierro la cual le arrojó Andrew. Al ver que había otro Spider-Man se sorprendió. Andrew estaba atacando a Tom. Tom intentó razonar con Andrew pero no podía porque Andrew no era razonable. Tom lo ataca con sus telarañas, y Andrew las esquiva. Tom se abalanza contra él, y le da un puñetazo en el estómago, luego le lanza una telaraña, y lo estampa contra una pared. Andrew se levanta rápidamente, y le mete una patada en la cara a Tom y seguidamente le da un golpe en las costillas. Luego Andrew intenta darle otro puñetazo, pero Tom lo esquiva y le da un puñetazo en la cara. En ese momento, estos dos intercambian golpes. Estos ya están cansados de tanto pelear. Andrew le da una patada en las piernas haciendo que Tom cayera al suelo. Andrew agarra un trozo de metal y se lo incrusta en la pierna a Tom. Este estaba retorciéndose del dolor. Andrew recoge otro y se lo iba a incrustar en el pecho, pero Tom le tira una telaraña en la cara distrayéndolo por un momento, dando el tiempo a Tom de quitarse el trozo de metal de la pierna, y lanza telarañas en dos vigas de un edificio y varios escombros caen encima de Andrew. En uno de esos escombros había una viga la cual aplasta la cabeza de Andrew. Tom ya cansado y herido se pone su máscara y se va del lugar alejándose. Bueno, ahora toca explicar por qué ganó Tom. En fuerza y resistencia ganaría Tom. Y aunque Toby haya resistido que el hombre de arena lo golpeara, y esos golpes podían destruir partes de edificios, es algo de lo que Tom ha demostrado en el pasado, y con mucha más facilidad, y aparte que podía soportar golpes por parte de personajes más fuertes que él. En velocidad de combate, reacción y desplazamiento gana Tom, ya que este es más rápido a la hora de combatir y atacar y un poco más rápido a la hora de reaccionar, al igual que a la hora de columpiarse. En inteligencia, ganaría Toby. Si bien Andrew demostró ser un genio, el problema es que este es algo confiado y se pone a contar chistes cuando y no debe, y actúa como payaso, y esto le podría dificultar un combate. Pero recuerden que solo es mi opinión. Si ustedes tienen una diferente pueden dejarla en los comentarios, pero como siempre les digo con respeto. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Slasher, cuídense y hasta la próxima.